Hola amigos de YouTube, en el video de hoy les voy a hablar sobre la importancia de los transformadores en la industria eléctrica. Siempre he tenido esa inquietud y curiosidad de saber cómo la energía que se genera en las centrales eléctricas es transportada hasta nuestros hogares. Investigando acerca del tema para mi exposición de física, descubrí que esto se logra gracias a los transformadores. Por estos aparatos es posible el transporte de energía eléctrica a largas distancias. Les voy a contar cómo llega la energía eléctrica hasta el lugar que yo me encuentro. Yo actualmente vivo en la ciudad de Ambato. La central eléctrica que nos abastece de energía a toda la ciudad se encuentra en Baños, más o menos a unos 50 kilómetros de Ambato. En Baños, la hidroeléctrica Goyán aprovecha el caudal del río Pastaza, generando energía eléctrica. A la salida de la central hidroeléctrica está el transformador, porque la mejor forma de transportar la corriente eléctrica es en alta tensión para tener pérdidas mínimas. Por eso en las centrales eléctricas se usan los transformadores elevadores. Miremos más de cerca para ver cómo funcionan estos. Los transformadores usan el principio de la inductancia mutua. Una bobina primaria unida a una fuente de corriente alterna que es variable hace que su flujo magnético también lo sea, por ley de Faraday. Al ser variable aparece un voltaje. Las dos bobinas que componen un transformador están enrolladas en un trozo de hierro. El coeficiente de acoplamiento es muy cercano a 1, siendo posible que todo el flujo magnético se vincule con la otra bobina acoplada. Al alimentar la primera bobina con corriente alterna, el flujo magnético variable inducirá un voltaje en la segunda y mantendrá constante la potencia en entrada y salida. El transformador que vemos en imagen es elevador, porque hay más espiras en el secundario. Por tanto, en la salida la tensión será más elevada. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Por eso, un transformador elevador tiene menos espiras en el primario y un transformador reductor tiene menos espiras en el secundario. Continuando con el transporte de la energía eléctrica, esta sigue viajando hasta llegar a mi ciudad Ambato y desde allí a mi hogar. Pero espera, esa tensión es muy elevada para usarla, necesitamos reducirla, caso contrario sucederá una catástrofe. Por esa razón, el último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de entrar a tu casa es un transformador reductor. Y su trabajo no termina ahí. Dentro de varios dispositivos eléctricos como tu celular, televisor, laptop, ventilador, plancha, etc., tienen incorporado un transformador porque trabajan a tensiones de un valor inferior al suministrado por la red. Veamos qué pasa dentro de tu hogar para que funcione la laptop. Se necesita de un voltaje de 15 voltios, pero el tomacorriente nos da un voltaje de 220 voltios. El transformador va a permitir convertir esos 220 voltios en 15 voltios. El devanador primario va a inducir una tensión en el secundario por inductancia mutua. Nuestro devanador primario tiene 600 vueltas. Si combinamos de distinta manera estas tres bobinas, obtendremos diferentes resultados, porque el voltaje inducido al secundario dependerá de su número de vueltas. Si usamos una bobina de 3 vueltas, obtenemos un voltaje de 1.1 voltios, que no será suficiente para hacer que funcione la laptop. Si usamos una bobina de 900 vueltas, obtenemos un voltaje de 330 voltios. Que es excesivamente alto, la laptop se puede quemar, pero si usamos una bobina de 41 vueltas obtenemos exactamente los 15 voltios. Nuestra laptop va a poder funcionar. Gracias por su atención.